El doctor y profesor Enrique Díaz Araujo nació en la provincia de Mendoza el 25 de abril de 1934. Casado, padre de 6 hijos y abuelo de 13 nietos. Sus estudios superiores los realizó en la Universidad Nacional de La Plata. En la justicia de la provincia de Mendoza fue fiscal de instrucción, juez correccional y juez de la Tercera Cámara del Crimen. Desde 1965 se ha desempeñado en la docencia universitaria y actualmente dicta clases en la universidad. Ha dictado cursos de Historia de América en las universidades de Chile y México. Ha escrito libros nombrados como Aquello que se llamó Argentina, Don José y sus chatarreros, Ernesto Che Guevara, La guerrilla en sus libros, entre otros. A continuación, expondrá La Revolución de Mayo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. En la charla de hoy trataré de darles un pantallazo sobre la verdad de la Revolución de Mayo de 1810, porque se está celebrando este año el bicentenario, pero nadie aclara de qué, no se sabe bien qué es lo que se celebra. Pero como se usa para coartada, pretexto de cualquier cosa, dicen, por ejemplo, vamos a inaugurar un puente en Malargüe por el bicentenario. Así, todas las medidas de gobierno o incluso del fútbol o lo que fuere, todo tiene que ver con el bicentenario. Pero nadie ha aclarado, y menos mal que no lo han hecho, de qué se trata de lo de 1810. Digo que no, menos mal porque sobre Mayo hay 2 errores. Uno pueril, sin mayor importancia, y otro serio. El primero es una mitología de muy escasa consistencia, pero que está muy extendida porque ha sido patrimonio del colegio, es una mitología escolar. Estuvo representada en algún tiempo en un cuadro que después se ha divulgado en distintas versiones, donde está el pueblo de Buenos Aires congregado en la Plaza de Mayo. Creo yo que es de un italiano llamado Carnacini el cuadro ese, porque no he podido establecer con certeza la autoría del cuadro. Bueno, ustedes ya lo habrán visto, porque en las revistas escolares siempre se saca eso. Está la gente con los paraguas, una inmensa lluvia allí en la Plaza de Mayo, y andan French y Beruti repartiendo escarapelas azul y blanca, mientras el pueblo grita, el pueblo quiere saber de lo que se trata. Bueno, es una mitología bastante pueril, porque no hay ningún elemento que indique si llovía o no llovía ese día. A la tarde dice que sí, que lloviznó, pero de la mañana no sabemos nada. Los paraguas se inventaron en 1816. La escarapela se inventó en noviembre de 1811. Y sobre todo no había allí pueblo de ninguna especie, porque los pueblos que estaban, los chisperos estos, se habían puesto en la galería del Cabildo allá arriba. Estuvieron en un café reunidos y de ahí se trasladaron a la galería. En la plaza como tal no había nadie. La imaginación del pintor fue bastante frondosa, ¿no? Y sobre esa base, y el dicho ese del pueblo que sabe de qué se trata nunca se dijo. Esta es la versión escolar, que tengo que anunciarla porque sin duda para muchos sigue siendo la base de cuando quieren conocer lo que fue Mayo. Nada de lo que se refiere es verdad. Y sobre todo estos 2 sujetos, French y Beruti, no tuvieron ninguna importancia en el suceso de Mayo. Ellos eran nada más que de un grupo policial o paramilitar que se dedicó a hacer alguna algarabía en función de un proyecto más serio elaborado por la élite patriota que estaba por la autonomía. Porque lo principal, y ya pasamos a lo otro, es decir, a la historia más seria,
la elaborada por los dos grandes historiadores liberales de la Argentina, Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre, habla de que Mayo es libertad, también emancipación. Esas son de las dos palabras que se suelen usar, pero sobre todo libertad, y se la ejemplifica porque el himno de 1813 así lo hizo, con una señora opulenta que con sus manos rompe una cadena, entonces para terminar con la antigua esclavitud, y sería entonces Mayo, libertad. Yo en una entrevista hace poco en televisión dije, no tengo muchos bienes, tengo mi casa nada más, y bueno, mi jubilación, que en verdad lo único que me permite es seguir trabajando, y los pongo a disposición de aquel que encuentre la palabra libertad en alguna acta, en algún papel, en algún documento de mayo de 1810. Jamás apareció esa palabra. Lo que pasa que esta es una historia que se hace con vistas a un fin político. Los liberales habían triunfado en Pavón en 1861 y necesitaban tener una epopeya propia que dijera que la Argentina siempre había sido liberal, no que lo era a partir de Pavón, sino que ya venía. ¿Y venía desde cuándo? Desde mayo de 1810. Y entonces a este señor, que era nada más que el secretario de la primera junta, sin ningún voto, Mariano Moreno, el segundo secretario, digamos, para decirlo en forma un poco burda, era el último orejón del tarro, lo ponen en primer lugar. Es decir, se hace todo un trastrueque de tipo, no histórico, sino que hay una finalidad política de usar de aquel pasado para cohonestar el presente de Pavón. En realidad, Mayo no tiene, como digo, que ver nada con la liberté, que de eso están hablando ellos, es decir, la libertad según la Revolución Francesa, liberté, égalité, fraternité. Es decir, la ideología liberal que habría aparecido en la Argentina con Mayo. Ellos confiscan en su beneficio a Mayo y después harán Mayo caseros como dos momentos principales de la historia argentina. El autor de ese engendro, antes que de los historiadores, es Esteban Echeverría. Echeverría no sabía lo que había pasado en Mayo, por su edad no lo podía saber, y tampoco era historiador, ni le interesó averiguar nada sobre Mayo, pero él inventó esto de un Mayo copiado de julio de 1789, es decir, de la Revolución Francesa. Y ha tenido seguidores que incluso hablan de las multitudes que iban enardecidas, como con la toma de la Bastilla, ¿no? Faltaban los sans-culottes y algunas picas, podrían haber llevado en la cabeza de las picas la cabeza de los cabildantes, algo por el estilo. Ha habido una cantidad de historiadores del siglo pasado que han insistido en esa línea del parangón entre la Revolución Francesa y la Revolución de Mayo. Bueno, no hay un solo punto de contacto entre las dos. Enseguida vamos a hablar de las causas, ¿no? Pero si algo no se parecen, es esas dos cosas. Lo de Mayo es autonomía, y nada más que autonomía. No tiene ninguna otra connotación, ni ideológica, ni social, ni cultural, ni religiosa, ni nada. Es autonomía, es un tema institucional. Autonomía quiere decir el gobierno propio, en este caso del virreinato del Río de la Plata, que resuelve gobernarse por sí mismo, pero no en forma soberana, puesto que la junta que se establece es una junta provisional a nombre de nuestro señor don Fernando VII, para preservar sus derechos. Es decir, de ninguna manera se afecta la soberanía del rey, sino que se la resguarda con esta creación autonómica. Autonomía, porque si no, en las versiones escolares, Mayo es libertad, y entonces ¿qué sería julio? Las maestras, los profesores, no suelen, después de haber enunciado Mayo como un hecho ideológico, no suelen poder explicar qué pasaría con julio, porque le adjudican a Mayo, además, el ser ya republicano, democrático, independiente, todas esas notas, cosas que sucedieron mucho después.
Pues saben ustedes que recién la independencia es de 1816. La república aparece después de 1820 y la democracia en 1916. Así que, pero predicar todo aquello en mayo de 1810 es un disparate histórico absoluto, un anacronismo absoluto. Ni república, ni democrática, ni independiente, ni nada de eso. Nada más que autonomía. Es bien simple el tema. Y es un tema regido por la legislación española, legislación de Indias. Y entonces hay que empezar por ahí. Hay que empezar por las leyes de Indias de 1680, en cuya ley 1, título 1, libro 3, se dice que el rey, por donación de la Santa Sede Apostólica y otros justos y legítimos títulos, somos señor de las Indias Occidentales, islas y tierras firmes, en el mar océano, descubiertas y por descubrir, y están incorporadas en nuestra Real Corona de Castilla. A continuación se dice que en ningún tiempo puedan ser separadas de nuestra Real Corona de Castilla, por ningún caso, ni en favor de una persona. Prometemos y damos nuestra fe y palabra real para que siempre jamás no sean enajenadas ni apartadas. Cualquiera que se enajene o done, ese acto será nulo y por tal lo declaramos. Esto dice las leyes de India. Esto se remitía a la pragmática sanción del 9 de julio de 1520, donde el rey emperador Carlos V establecía la condición de las Indias occidentales que fueran inalienables e inenajenables, siempre dentro de la corona de Castilla. Y el otro texto que también es fundamental acá viene de las partidas de Alfonso el Sabio, es decir, un código fundamental tanto en la península como en América. Es el texto del número 15 de la ley tercera, de la partida segunda, título 19, que decía que no estando vacante el trono por enfermedad o incapacidad del rey, y si éste no había dejado regente, el poder volvía a los pueblos. Esto no es como ven ustedes, ningún invento de la Revolución de Mayo o de algún escritor, nada. Esto estaba en las leyes no de Indias, está en las leyes de todo el imperio. Vacante la corona, el poder retrotraía a los pueblos. Es decir, de lo más alto se iba a lo más bajo, que era el cabildo. Y eso es lo que aconteció en mayo. El trono de España, y estoy hablando así en modo impropio, el rey que detentaba la corona de Castilla estaba preso en Valencey. Había sido apresado por Napoleón Bonaparte, se llamaba Fernando VII este rey, y no había dejado ningún regente. Entonces se consideraba el trono vacante y el poder volvía a los pueblos, a los cabildos. Esto se enseñaba en la Universidad de Charcas, de Chuquisaca, como el silogismo de Chuquisaca. Ahí lo habían aprendido, por ejemplo, entre otros, Juan José Castelli, Mariano Moreno, todos los que se habían recibido de abogados en el Río de la Plata. No era ningún invento, ninguna novedad. Y como son dos normas indiscutibles, el suceso fue absolutamente tranquilo y así se aprobó. Acá, en Caracas, en Bogotá, en Santiago de Chile, en casi todas las capitales de las Indias occidentales, del Reino de Indias, también conocido como América, se aceptó la misma posición. Al mismo tiempo, 1810 es un suceso americano, no es del Río de la Plata solamente,
es de toda América. En todos lados se aplicó la misma doctrina. La defendieron, así como lo defiende Castelli en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, Germán Rocío lo defiende en Caracas, Fray Servando Teresa de Mier lo defiende en México, etc. En todos lados con la misma argumentación. Argumentación que era irrebatible. No estaba el rey, estaba vacante el trono, no había regente, el poder recaía en los cabildos. Los pueblos, se decía. Que nada tiene que ver con la teoría del pueblo soberano de Rousseau o la teoría del padre Suárez o todo eso. Es una norma de derecho público hispano. No es un tema de ideologías o de derecho político, es de derecho administrativo. Por eso en ninguna parte de América hubo ninguna conmoción al proclamarse la autonomía. No hubo ningún desorden, ninguna lucha, nada, porque era una cosa de pleno derecho. Ese es el suceso. Pero los liberales, triunfantes en Pavón acá y en otras partes de América, inventaron causas, en plural, de la revolución esta acontecida en 1810. Entonces dijeron, esto se ha producido por el influjo de la ideología iluminista, la teoría de la Ilustración francesa del siglo XVIII, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, la teoría del liberalismo traída en libros que en forma clandestina a América, y acá entonces los patriotas se inspiran en eso para hacer la revolución. Y luego lo que se siguió en Francia, es decir, de la Ilustración a la Revolución Francesa de 1789. Bueno, si algo no incidió para nada, fue esto. Esa es la primera gran falsedad. Porque había una cuestión elemental. ¿Cuántas personas leían bien el francés entonces? En el Río de la Plata no se sabe, pero en Chile, un liberal, Camilo Enríquez, dice que eran 6. Bueno, con 6 no se hace una revolución. Y otra cosa es que lo puedan leer, pero además que lo compartieran, ¿no? Efectivamente, en el Río de la Plata había un grupo que había leído a Rousseau, pero ellos no tuvieron la más mínima intervención, ni se les ocurrió mencionar la palabra Rousseau en ningún debate. Y si algo suscitó la Revolución Francesa fue una palabra, eso sí, horror. Cada vez que por algún motivo surge en las discusiones, en los escritos, la palabra Revolución Francesa va siempre unida a la expresión horror. Hay que evitar el horror de la Revolución Francesa. Es decir, si se la quieren tomar como causa, es para evitar eso. Dejemos esto, no podemos detenernos. También se dice que es obra del ejemplo de la Constitución de Filadelfia de los Estados Unidos y del gobierno norteamericano, que habría intervenido a favor de los países sudamericanos. Otra falsedad. El gobierno de los Estados Unidos fue absolutamente neutral mientras se resolvió el tema de la América Latina, diríamos hoy, Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque tenía en trámite con el gobierno español la compra o donación de las Floridas. Y entonces John Quincy Adams, el secretario de Estado y luego presidente, resolvió no inmiscuirse en absoluto en el tema que se daba en Hispanoamérica y abocarse a lo que a ellos les interesaba, que era quedarse con las Floridas. El gobierno de los Estados Unidos fue, digamos, neutral frente a los sucesos de la América española. En cuanto a la Constitución de Filadelfia y las leyes norteamericanas, no influyeron en absoluto. La primera traducción de la Constitución norteamericana, que le hizo García de Sena, llegó a Buenos Aires en 1816. Es algo así como el Paraguas de Carnacini. Luego no podía incidir para nada en 1810. También se dice que fue producto de que el embajador de Inglaterra, del Reino Unido, de la Gran Bretaña, en Río de Janeiro, Lord Stranford, apañó, dirigió, guió la Revolución de Mayo,
porque Inglaterra estaría muy interesada en que estas posesiones españolas se convirtieran en un buen mercado para sus manufacturas, tratando de conseguir una libertad de comercio. Es otro grave error. ¿Por qué? Porque la libertad de comercio ya la tenían. En 1809, el virrey Cisneros decreta la libertad de comercio a pedido de una representación de los hacendados que hace Mariano Moreno, ligado al comercio británico, especialmente a Mackinnon, que era el líder de este comercio, y Moreno era el abogado de Mackinnon. Eso ya lo habían obtenido, así que no necesitaban de ninguna revolución para conseguir la libre introducción de las manufacturas británicas. En cuanto a Lord Stranford, todo lo que aconsejó siempre es que no diéramos este paso de separarnos de España. ¿Por qué? Porque los que ven este tema ignoran un cambio profundo en la situación de España e Inglaterra. España, que había sido un gran imperio, estaba en la decadencia, sobre todo en este periodo del rey Carlos IV, de este Borbón, y asocia sus respectivamente hacia Francia y a Inglaterra, que eran los dos poderes en ascenso, y ligado a esos poderes recibe indirectamente los desastres que sufren ellos. Especialmente unida a Francia, es derrotada en Trafalgar. Bueno, ahí entonces, que los que ven este periodo dicen: Inglaterra, enemiga de España, con el mar a su disposición, entonces puede a ejercer una acción sobre América, tanto que vienen las invasiones inglesas a nosotros, en 1806 y 1807. Efectivamente, eso aconteció. Pero eso cambió radicalmente en 1809, porque en 1808 la monarquía se astilló y se produjo el motín de Aranjuez del príncipe de Asturias, Fernando VII, que se rebela contra su padre, Carlos IV. Y en realidad hay dos reyes en España en ese momento. Napoleón los convoca a Bayona y crea un tercer rey. Estos dos abdican a favor de Napoleón y Napoleón nombra a su hermano José Bonaparte José I de España. Cambia la dinastía porque entran los Bonaparte en lugar de los Borbones. Tres reyes. El pueblo de Madrid y sobre todo la España del Sur resiste a este José Bonaparte. Y para resistir mandan delegaciones a Gran Bretaña. Se firma la paz con España, la firman estas juntas que aparecen en la España del Sur, y entonces ahí es lo que ignoran nuestros historiadores. Se cambia totalmente. Inglaterra pasa a ser no solamente la aliada, sino la protectora y la defensora de la España del Sur. Luego, Inglaterra no tiene el menor interés en la autonomía o la independencia de América. Lo que quería Inglaterra a partir de 1809 es que esto se mantuviera en paz para no afectar la lucha que se estaba librando en el territorio peninsular, en la metrópoli. Claro, a ese error han contribuido también los historiadores españoles, que no quieren aceptar que España en ese momento desgraciado de su historia era nada más que el territorio de la lucha de los dos grandes poderes en que se divide el mundo, es decir, la Francia revolucionaria, la Francia de Napoleón Bonaparte, que ocupaba todo el norte de España, y la Inglaterra, que ocupó todo el sur de España. Es decir, la lucha entre Lord Wellington, entonces Arthur Wellesley, y Napoleón. Esta lucha va a seguir, como saben ustedes, hasta Waterloo, y en definitiva se va a resolver a favor de Inglaterra. Pero en ese momento se está librando en territorio español la lucha de estos dos grandes poderes, el poder napoleónico y el poder inglés. No hay, como dicen los españoles, una guerra de la independencia de los franceses, pero dependencia de los ingleses. Esa es la guerra que llevan los del sur. En los dos bandos hay españoles, soldados, políticos, juristas, de todo. Unos apoyan, que se llaman apoyan a José Bonaparte,
y otros siguen a los gobiernos que se instalan en el sur de España. Inglaterra no es neutral como los Estados Unidos. Inglaterra es nuestra enemiga, porque es socia y amiga de nuestra enemiga, que es la regencia española. Entonces, si alguien no influye en la Revolución de Mayo, es Inglaterra. Esas tres grandes causas ideológicas desaparecen, se evaporan. Ni Francia con su ideología y su revolución, ni Estados Unidos con su gobierno y su constitución, ni Inglaterra con su comercio y su embajador en Río de Janeiro. Las otras causas que mencionan no vale la pena ni enunciarlas, porque se dedican a ver cuántos revolucionarios había habido en la América española. En los 3 siglos había habido 7, algunos totalmente insignificantes. Entonces empiezan a hablar y endiosar y levantar a Tupac Amaru. No tuvimos nada que ver con el asunto de los indígenas. Los indígenas en Mayo no tuvieron ninguna parte. Luego que el precedente de esta rebelión indígena del Perú, nada tenía que ver con nosotros. Ninguna de esas otras causas que se mencionan. Se menciona el criollismo, es decir, que los criollos, los españoles americanos, estaban oprimidos por la corona española, que no tenían acceso a los cargos públicos. Entonces hacen un movimiento ascensional continuo que estalla en mayo de 1810. No es para nada así. La división entre españoles americanos y españoles europeos se va a hacer después, cuando el grupo liberal que va a conducir después al gobierno propio, el gobierno autónomo, invente esta lucha contra los españoles europeos. Pero en 1810 para nada. En vez de esa escarapela de 1811, lo que sí se reparte es una cinta blanca en señal de unión entre españoles europeos y españoles americanos. Y la prueba es la unión, que en la Junta Provisional que se instala en Buenos Aires van 2 españoles europeos, Mateu y Larrea. Que los criollos que querían puestos, pues los tenían. Todo el Cabildo de Mendoza era criollo. La mitad del Cabildo de Buenos Aires era criollo. Obispos, encargados del consulado, de la Superintendencia de Real Hacienda, de las comandancias de armas, los jefes de los regimientos, casi todos ya eran españoles americanos. Es cierto que en el cargo principal de los virreyes no había muchos españoles americanos. Sí había habido algunos. El virrey Bertis era mexicano. Pero no pasaba por ahí para nada la cuestión. Cuando esta cuestión de la autonomía, por obra del Consejo de Regencia de España, se convierta en un pleito bélico, por ejemplo, en el Alto Perú, las tropas de la Junta estarán mandadas por un español americano, un español europeo, el coronel Arenales, y las de la Regencia por un americano, que es Goyeneche. Entonces, este asunto del criollismo no funciona para nada. Los 3 siglos de despotismo hispano. Bueno, eso es un tema que viene trasladado desde el contrato social de Rousseau, que en realidad atacaba el despotismo de los reyes de Francia, que al traducirlo en España se traduce también como si fuera el despotismo de todos los reyes. No había ningún despotismo, pero en absoluto. Fíjense que en Buenos Aires el virrey disponía nada más que de un regimiento seguro, que es el regimiento de dragones o fijo, 700 hombres, para controlar por lo pronto la ciudad de Buenos Aires, que tenía 60.000 habitantes. Si hubiera habido esa rebelión, esa presión que estaba ahí, esa olla a presión que iba a estallar en cualquier momento, con 700 hombres no gobernaban nada. No pasaba ninguna explosión, ni había ningún movimiento subversivo en ninguna parte del Imperio Español de América. ¿Por qué? Porque se aceptaba la autoridad del rey, simplemente por eso. Todos eran monárquicos, todos eran realistas. En el Río de la Plata había dos personas que no eran realistas, que no eran partidarios del rey.
Uno era Bernardo de Monteagudo y el otro, ya me acuerdo, Sudáñez, Jaime Sudáñez. Los dos estaban allá en Chuquisaca. En Buenos Aires no había ninguno. El 100% de las personas de Buenos Aires eran monárquicos y realistas y acataban al rey. En el mejor, pero también con sus problemas, exposición de todo esto que está en la Carta de Jamaica de Bolívar, se dice que Bolívar dice: rompemos con el rey, pero tenemos que mantener lo principal de la herencia, que es la costumbre de obedecer. Ese es el mayor legado que recibimos de España, la costumbre de obedecer. Claro, porque cuando la autoridad es buena, se la acata. Es la autoritas, el gobierno moral, sin necesidad de la potestad, es decir, de la coacción. Normalmente a los reyes de España se lo acataba, porque no solamente era el rey, por el cargo que venían por dinastías hereditarios, sino que también era el señor de América por la donación papal y principalmente era considerado el padre de la familia imperial, de todos los súbditos del imperio. Esto no era un simple decir. Hoy toda la bibliografía extranjera, sobre todo la norteamericana, insiste en este carácter de padre del rey de España, que estaba escrito en la legislación. Por ejemplo, se sacaba una ley y yo consideraba que esa ley era arbitraria, le expresaba al rey: la acato, pero no la voy a cumplir, y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque esto iba más allá del orden de la validez legal que tenemos hoy. El rey, como padre, entendía mis razones y las aguantaba. Y había un recurso de segunda suplicación. Yo litigaba con mi vecino por la propiedad. En primera instancia iba al regidor del cabildo y le daba la razón a mi vecino. Yo apelaba a la Real Audiencia. La Real Audiencia le volvía a dar la razón a mi vecino. Entonces yo apelaba al Consejo de Indias, como se va hoy a la Corte Suprema, y le volvían a dar la razón a mi vecino. Yo había perdido las 3 instancias judiciales y ya era cosa juzgada en términos jurisdiccionales. Sin embargo, entonces existía una segunda suplicación, que él ya no iba por el lado de la justicia legal, sino que iba por la equidad. Y yo le decía al rey: mire, desde el punto de vista de la legalidad le han dado la razón a mi vecino, pero tenga usted presente que yo tengo una casa muy chiquita, que tengo muchos hijos, que yo necesito espacio, mi vecino no. Esto excede lo que es la pura justicia, esto es equidad. Y el rey me daba la razón en equidad. ¿Cómo? Como padre. Este era el señor rey y padre. Y esta figura del rey padre es muy importante, como digo, porque va a crear este problema de la ruptura con el padre, que es más importante que la ruptura con él como rey o como señor de América. Bueno, ya encontraré el texto que me interesa leerles, que señala que este tema, el haber roto con el padre, no pudo ser solucionado favorablemente a los gobernantes que reemplazaron al rey. Y dice Mervyn Goldwyn: este es el tema mayor en la historia de la América Latina. Toda la historia de América Latina es un intento por encontrar un sucedáneo al rey de España, y no lo ha logrado. No lo lograron los libertadores, no lo lograron los liberales, ninguno de los gobiernos que siguieron después. Esa es la posición hoy de la historiografía anglosajona. Entonces, esas y otras causas que se aducen, que, como les decía, son falsas. No hay causas en plural, sino hay causa en singular. La causa es la crisis del Imperio Español. El Imperio Español, que había dominado el mundo en tiempo de los Austrias,
había sido 24 veces más grande que el Imperio Romano, un imperio muy justo, porque Felipe II había puesto, por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas, siglos antes de que la reclamara Carlos Marx. Un imperio muy culto, porque antes que los norteamericanos tuvieran las universidades de Harvard, nosotros teníamos en América 16 universidades. Este gran imperio que estaba extendido por toda la tierra y todos los mares, empezó a decaer ya en tiempos de los Austria, y sobre todo se asentó sobre la decadencia en tiempos de los Borbones, por causas internas y sobre todo por la hostilidad de los dos imperios emergentes, Francia e Inglaterra. Este imperio va a hacer crisis, y recién les enuncié: Trafalgar, Aranjuez, Bayona, sublevación del sur de España. Se crean juntas en función de las leyes de partida. El rey ha sido apresado, vive en Valencia, no hay regente. Entonces, ¿qué se hace? Las juntas, es decir, los cabildos en España, en la metrópoli, resuelven asociarse y crear una junta central, que se la va a conocer como la Junta Central de Sevilla. Esto da origen a un equívoco, porque en Sevilla había una junta también, que no la quería la central. Esa Junta Central se atribuye los derechos reales, la representación del rey. Nadie la había nombrado, nadie que pudiera nombrarla, es decir, el rey. En la primera Junta Central Gubernativa del reino, que duró poquito, estaban sí 2 personas de la dinastía que podían haber representado al rey: el infante don Francisco de Paula y el infante don Antonio, tío del rey Fernando. Pero ellos fueron apresados y mandados también a Francia. A partir de ese momento no hay legitimidad en estos gobiernos que se instalan en España. La Junta Central se declara muy liberal, y entre sus actos, que nuestros historiadores liberales han aplaudido, está declarar la igualdad de todos los españoles de los diversos continentes. Igualdad que significa gobierno unitario en España, todos a obedecer a la Junta Central. Era una forma hipócrita de quitarnos nuestros privilegios que teníamos de la pragmática sanción de 1520. Por eso en todas partes de América se produce una respuesta a eso, diciendo: ustedes están usurpando el derecho de América, con el pretexto de hacernos iguales. Estos gobiernos son liberales, es decir, ellos sí toman la ideología francesa, la Junta Central, y va unida a las armas inglesas, que van siendo derrotadas en el sur de España, hasta la caída de Sevilla. La Junta Central huye a Cádiz, y en este istmo se instala, es decir, es un decir que se instala, porque en Cádiz hay una junta que rechaza a la Junta Central. Entonces, ¿qué hace la Junta Central? Se va al islote de León, y allí lo que buscan es subirse a los buques ingleses, porque Cádiz es un istmo y está protegido por los buques de la escuadra británica. En la puerta del istmo está el mariscal Víctor con las fuerzas napoleónicas. A los costados están los buques ingleses. Eso es lo que permite que Cádiz se mantenga durante unos años como único territorio no ocupado por Francia. 2 miembros de la Junta Central, que de paso se han venido con todos los caudales que han podido desde Sevilla, y que van a ser acusados de ladrones, creando un precedente a favor de los liberales de todos los tiempos. Lo que quieren es subirse a los buques y escaparse. Pero el vicecónsul inglés, porque la familia Wellesley gobernaba todo, Arthur era el jefe de España, Richard era el secretario de Estado, el secretario del Foreign Office, y Henry era el cónsul en Cádiz. Pero no estaba él, entonces delega en John Hockland Frere, vicecónsul, el poder. Y este vicecónsul les dice a los de la Junta Central: un momentito, antes de embarcarse van a nombrar un consejo de regencia. Estos están muy apurados, dice: ¿pero qué? ¿De dónde? 5 miembros. ¿Quiénes? No tenemos tiempo, yo les voy a dar 4, ustedes pongan el 5º. Entonces el vicecónsul inglés dicta 4 nombres.
de la regencia. Fíjense ustedes la legitimidad que podía tener ese gobierno. Ese es el gobierno que los regentistas querían que acatáramos. No lo había nombrado nadie, lo había nombrado un vicecónsul inglés en Cádiz. Dicho sea de paso, cuando el rey vuelva, lo primero que hará es meter los presos a todos estos sujetos, porque hubo 4 regencias, se pelearon todos con todos, y el rey terminó apresándolos a todos. Así que una maravilla de legitimidad. Lo señalo y lo subrayo porque hay hoy quienes en defensa ilustra, utópica, de los gobiernos españoles dicen, no, ustedes fueron traidores porque se apartaron de España en el momento en que ella estaba siendo invadida. Nos apartamos de este supuesto gobierno que no tenía el menor derecho a gobernarnos, porque nosotros éramos parte de la corona de Castilla, pero no del reino de Castilla. Por eso América tenía su propio Consejo de Indias, que no era el Consejo de Castilla. Solamente podía gobernarnos el rey que tuviera la corona de Castilla. Pero de ninguna manera los de otros reinos de España, de ninguna manera el pueblo español, de ninguna manera estos sujetos que se habían autoerigido en autoridades. Ese Consejo de Regencia no fue reconocido en ninguna parte de América, y esa es la causa de la Revolución de Mayo. Se declara en toda América que el Consejo de Regencia instalado en Cádiz es usurpador y no tiene ningún derecho a gobernarnos. El Consejo de Regencia contestará atacándonos. Va a empezar a atacar a Caracas, después a atacar a Buenos Aires, etc. Moverá guerra a los gobiernos americanos. Guerra civil dentro del Imperio Español. Esa es la causa y no otra. Cuando llega el dato de la instalación de esta regencia, se termina la obediencia, la lealtad, el fidelismo a los gobiernos españoles. Porque ¿qué había pasado? Se había mal jurado, equívocamente hecho, a la Junta Central. No se la debió haber jurado nunca, pero se la juró. Y entonces hubo que esperar a que las brevas maduraran. Esa es la frase del teniente coronel Saavedra, de don Cornelio Saavedra. Cuando las brevas maduren. ¿Qué significaba? Cuando caiga la Junta Central y se pretende instalar otro gobierno, ahí lo desconocemos. Efectivamente, apenas se produjo eso, ahí lo desconocimos. Ese es el hecho, esa es la causa, la única causa, la instalación en España de un supuesto gobierno que pretendía gobernar América en forma ilegítima. Bien, podríamos hablar mucho más del tema de las causas y sus efectos. Por ejemplo, esto del juramento, que también hay que entenderlo en su perspectiva histórica, porque el juramento era un acto religioso en que estaba implicado el 8º y el 1er mandamiento de la ley de Dios. Se juraba de rodillas ante el crucifijo y con la mano en la Biblia. Y naturalmente el que violaba el juramento era un perjuro, un que quedaba fuera de las leyes divinas y humanas, es decir, que podía ser matado por cualquiera. ¿Por qué don Santiago de Liniers dirigió la Reconquista en Buenos Aires? Porque cuando Bereford, que comandaba la primera invasión, conquista la capital, hace que todas las autoridades de Buenos Aires juren al rey Jorge III de Inglaterra y terminen con la obediencia al rey de España. El que no lo hizo fue don Santiago de Liniers, porque estaba en la ensenada de San Borombón, mejor dicho, en Barragán, y no fue convocado. Entonces él no había jurado al rey de Inglaterra. También ese era un juramento sacado con violencia, con coacción, pero él de ninguna manera había jurado. Por eso dirige él la Reconquista. Después Liniers apresa a Bereford y a los coroneles de más alta gradación y les da como prisión el cabildo de Luján. Pero eso sí, jurando que no van a tomar armas contra las autoridades del Río de la Plata. Ayudados por sujetos ingleses, Aniceto Padilla y Saturnino Rodríguez Peña, estos se escapan de Luján y se van a Montevideo. En Montevideo está Crawford, un general inglés,
que ya es un adelantado de la segunda invasión inglesa. Cuando llega Beresford, Crawford le dice: mi general, usted es superior a mí por grado, por antigüedad, hágase usted cargo de las fuerzas inglesas que están acá. No, le dice Beresford, yo he jurado ante Liniers que no voy a tomar armas contra el Río de la Plata, así que yo no puedo encabezar esto, me tengo que volver a Inglaterra. Y así lo hace y se vuelve a Inglaterra. Después va a pelear en territorio español junto a los españoles bajo el mando de Wellesley. Pero a uno de los coroneles que seguía a Beresford, el coronel Pack, dice: no, ese fue un juramento que hicimos presionados, pero no vale nada, eso yo no lo voy a cumplir. Yo me quedo acá en Montevideo a las órdenes de Crawford y voy a pelear nuevamente. Así lo hace. Bueno, como saben ustedes, los ingleses fueron nuevamente vencidos y también la ciudad de Montevideo volvió a caer en manos de las fuerzas criollas, digamos. Y entonces a los vencidos se les dio un trato caballeresco para que se pudieran retirar a Inglaterra, salvo al coronel Pack, que fue buscado por todas partes para matarlo, porque había violado el juramento. Y entonces este sujeto, desesperado, se metió en un convento agustino y estuvo 2 años metidos ahí, disfrazado de agustino, hasta que pudo salir en las tinieblas y escapar a Inglaterra. Tal era el valor del juramento. He hecho toda esta digresión para que puedan entender qué es lo que era el juramento. Hoy no tiene ningún valor, ¿no es cierto? Los diputados juran por su honor. Imagínense semejante ridiculez. Es un acto religioso que compromete la totalidad de la persona. Por eso, por ejemplo, en Chile han resuelto que las autoridades ya no juran, sino prometen el cargo. Está bien, porque jurar es una cosa distinta. Prometer, uno puede prometer lo que se da la gana. Te prometo que si gana Boca el próximo domingo te pago. La palabra juramento hay que desterrarla de nuestro idioma, porque hoy nadie piensa en que eso, si uno no lo cumple, puede ser perseguido, ¿no? Entonces el jurar era valioso y hubo que esperar a que se terminara el gobierno de la Junta Central, que apareciera este gobierno de la regencia a la que no se había jurado, y entonces es decir, acá se terminó todo. Y todos juran por el rey Fernando VII. Este juramento, que lo encabeza, por ejemplo, en Buenos Aires, Saavedra, con todos los miembros, no los secretarios, esos no eran parte de la Junta, los miembros de la Junta, todos de rodillas ante el crucifijo y con la mano en la Biblia. Y juraron proteger los derechos del rey. Así que decir que eso no era un acto monárquico es solamente una prueba de que la gente que dice eso no sabe de lo que se trata. Vayamos rápidamente al suceso de mayo en Buenos Aires. Aclarado que este es un suceso americano, que toma iguales características en Caracas que en Santiago de Chile. Pero lo vamos a ver en concreto en Buenos Aires. Las noticias de la caída de Sevilla llegan a Buenos Aires alrededor del 18 de mayo. Y de inmediato, entonces, la élite, el núcleo, que podríamos decir revolucionario, patriota, criollos, como quieran llamarlo, que se venían reuniendo para ver qué se hacía, porque veían que esto era un proceso que se venía, es decir, que la España del Sur iba a ser derrotada, que Napoleón iba a gobernar toda España y que era posible que tanto Napoleón como los ingleses quisieran apoderarse de América. Y entonces estaban todos viendo cómo se salía de ese brete. Bueno, se reúnen y llaman a los 2 jefes de los principales partidos que estaban involucrados en esta actitud. Era el partido de los patricios, por el regimiento de ese nombre, cuyo jefe era el teniente coronel Cornelio Saavedra, y el partido de los letrados, es decir, de los abogados, cuyo jefe era Juan José Castelli. No estaban ese día, se los hubo que buscarlos, y cuando ellos estuvieron, se deliberó. Había un tercer partido importante que había intervenido el año anterior queriendo establecer una junta también autonómica, el partido del alcalde de primer voto, don Martín de Álzaga. Pero ahora estaba en una actitud enigmática Álzaga, no se sabía si iba a estar a favor o en contra. Y estaba el partido principal de los funcionarios.
no hay otra forma de denominarlo al partido de Cisneros, porque ellos lo que defienden es su puesto, como lo han hecho toda la vida y lo seguirán haciendo todos funcionarios. Lo que quieren es apegarse al cargo por el cual los remuneran. Entonces, el virrey, los oidores, todos los principales funcionarios se apegan a que no se toque nada. Pero eso no va a ser posible, porque el cargo de ellos ha sido dado por la Junta Central. La Junta Central ha desaparecido, desaparecían ellos también. Era elementalísimo. De ahí que el 20 de mayo empieza la revolución en Buenos Aires, cuando Cisneros convoca a los comandantes de la guarnición. Y todos, por unanimidad, le dicen: su cargo ha terminado. Usted debe deponer el cargo de virrey. Ahí se debía haber empezado y terminado la revolución, el 20. Mandan una delegación los núcleos estos revolucionarios para certificar que la cosa ha sido así, y efectivamente van Martín Rodríguez y Castelli y le dice el virrey que sí, que al día siguiente va a deponer el cargo ante el Cabildo de Buenos Aires. Ellos se dedican a celebrar, mandan comprar algunas bebidas, no sé si pizza, se ponen contentos a festejar. Pero el virrey, que no era ningún tonto, ningún necio, ni era cobarde, había quedado sordo combatiendo en la batalla de Trafalgar, era un marino, él se rendía porque no tenía fuerzas. Como digo, no tenía más que un regimiento de fijos, que era el único que lo podía acompañar. Pero tenía dos asesores que justamente eran criollos, Julián de Leiva y Faustino de Lezica. Estos eran cabildantes. Y van y le dicen al rey, al virrey, espérese un poquitito, no, esto de la renuncia que usted se ha apresurado a decirlo, vamos a ver cómo lo hacemos. Ellos sabían que Saavedra quería hacer un congreso, un cabildo extraordinario para nombrar el nuevo gobernante. Bueno, vamos a llamar a ese cabildo, al cabildo abierto, como se llamaba, y ahí vamos a dar vuelta a las cosas. Lo hemos perdido acá en el fuerte con las fuerzas militares, pero lo vamos a reconstruir allí en el debate, en el foro. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población de Buenos Aires no sabía de esto. Entonces vamos a invitar a los vecinos principales, vamos a hacer que los llamados patriotas no puedan asistir al Congreso, y entonces allí se va a resolver que usted siga en el cargo. Lo convencen a Cisneros. Y entonces el cabildo que se llama, contrariamente a lo que les han enseñado seguramente a ustedes, de que el cabildo es obra de los patriotas, el cabildo es obra de Cisneros, como una coartada, como un intento de mantenerse en el cargo. Pero dice Cisneros, para que esto se pueda hacer, hay que asegurarse, él dice, todo esto está escrito por Cisneros en una carta que le manda al Consejo de Regencia cuando sale de Buenos Aires. Y le dice, para ayudar a los buenos, para que los buenos necesitan que sean ayudados. Entonces, yo dispuse que en las 4 esquinas de la plaza se pusieran soldados y oficiales del regimiento de los fijos, para que ellos verificaran a ver quién pasaba y quién no pasaba. Es decir, iba a ser una trampa, iba a ser un fraude para dejar solamente a los partidarios del virrey que decidieran. Bueno, la cosa fue así. Se pusieron en las 4 esquinas soldados y oficiales, pero no del regimiento de fijos, sino del regimiento de patricios, mandado por Eustaquio Díaz Vélez. Y esto hicieron al revés. Cuando venía alguno que se sabía que era partidario del virrey, a ese no lo dejaban pasar. Es decir, a fraude y medio. Y se quejan nuestros historiadores liberales impolutos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hablar de fraude? Sí, evidentemente que ni Terrada ni Díaz Vélez conocían la ley Sáenz Peña, eso es seguro. Pero de todas maneras, esto se va a debatir entonces en el Cabildo Abierto, y se va a dar allí, se ha magnificado lo del día 22, es nada más que la exposición pública de los argumentos que ya se conocían. Son 4 los oradores y sus discursos van unidos unos al del otro, porque se los presentan en las historias como 4 discursos aislados. Nadie sabe por qué dice una cosa en el otro. No, yo digo a tal, el otro se para y
responde, y el otro se para y me responde. Se para el primer de los cabildantes, el primero, que era el arzobispo de Buenos Aires, don Benito Rué y Riega. Y entonces él, que era parte del sistema de los funcionarios, dice: acá el virrey tiene que quedar, porque no sabemos si en España ha quedado un miembro de la Junta Central, y mientras haya un miembro de la Junta Central que hemos jurado, el libre, a ese debemos obedecer, y consiguientemente el virrey que ha sido nombrado por la Junta Central. No era ningún disparate lo que decía Lué. No es esto que está en la historia, no en la historia, en la novela de Vicente Fidel López. López escribió una historia de la República Argentina en 10 tomos y una pequeñita novela que se llama Crónica de la Revolución de Mayo. En la crónica él inventa todo, porque dice que tiene unos documentos que encontró en el baúl de la parda Marcelina Orma. Por eso yo digo esta es una historia parda o mulata. No eran tales documentos, López era novelista y bastante bueno. Entonces él inventa un montón de cosas que después han tenido como historia. Él inventa poner en boca de Monseñor Lué, de que dice: mientras haya un español en América, ese tiene derecho a gobernar. Si lo llega a decir, lo cuelgan ahí de los tirantes de la galería del Cabildo, ahí nomás, porque el 90% eran criollos. ¿De dónde iba a decir semejante estupidez? Además de ser eclesiástico, era doctor en Derecho. Eso es una estupidez. Si uno consulta las memorias, las de Sagui, todos hablan de un miembro de la Junta Central, no un español. Sino que como López era muy anticlerical, prefirió poner esta estupidez en boca del obispo. Una estupidez que no hubiera sido necesario contestar. Sí había que contestar el argumento real de Lué. Se para Castelli y entonces le dice: mire, usted sabe bien que la Junta Central ha desaparecido y que están en su reemplazo el Consejo de Regencia, y al Consejo de Regencia no lo hemos jurado ni lo vamos a jurar. Entonces vienen las leyes de partida, las leyes de Indias, y resuelven el problema. Es decir, el rey está preso, no hay regente, el poder recae en los cabildos, en los pueblos. Lué no puede oponerse a nada de esto porque eso es así, tal cual lo expuso Castelli. Se sienta Castelli y se levanta Villota, que era fiscal de la Real Audiencia, y le dice: ustedes saben que los abogados, siempre que van a responder un argumento, empiezan por reconocer la bondad del argumento del opositor, para después mejor contradecirlo. Entonces dice: tiene toda la razón el doctor Castelli, y eso es así, pero él está omitiendo un pequeño problema. El virreinato del Río de la Plata no solamente está constituido por el pueblo de Buenos Aires o por el Cabildo de Buenos Aires, hay otros cabildos, y mientras no se reúnan todos los cabildos, no se puede resolver qué se hace con el virrey, qué gobernante se pone, etcétera. Es decir, nosotros no podemos tomar medidas porque esto es de todo el conjunto. Los patriotas le dicen a Castelli: contéstelo. No tengo contestación, les dice Castelli. No tengo contestación porque lo que dice Villota es tal cual. Entonces se pasa a un abogado que no era muy buen abogado, pero era muy buen chicanero, digamos, que era Juan José Paso. Y le dice: yo he oído acá, de parte del obispo, de parte del fiscal, que en España se han tomado estas medidas para instalar la Junta Central por razones de urgencia, por el peligro. Y efectivamente, el peligro y la urgencia siguen estando. Entonces, es cierto lo que ha dicho Villota, de que el gobierno definitivo del Río de la Plata va a ser cuando todos los pueblos, todos los cabildos hayan resuelto este tema. Pero mientras tanto, para evitar que se queme la casa, nosotros en Buenos Aires establecemos un gobierno provisional. El gobierno general va a venir después, pero el provisional lo establecemos hoy. Fue una salida muy astuta la de Paso, tanto que dice en la memoria de algunos de los testigos que Villota se puso a llorar, y no era un hombre especialmente sensible. Le habían destruido su argumento. Y el quinto que habla es Lobro, que no es un abogado sino un marino, y dice: bueno, estamos perdiendo el tiempo, acá votemos si al rey lo sacamos o no, punto. Lo dice porque ya sabe que allí, sobre las 600 invitaciones que se han impreso, no han llegado nada más que 400. Donado, el de la imprenta de Expósitos, ha hecho que poner una flor de lis, la ha puesto acostada en lugar de parada, para saber que esos van a los del grupo patriota, a los chisperos sobre todo.
Con eso han entrado a la plaza. Pero no pueden votar, porque el Cabildo tiene la nómina de los que pueden votar. Nada más que los vecinos principales. Pero entonces los chisperos empiezan a gritar ahí, están las memorias de Belgrano, y entonces le dicen chivato al superior de los betlemitas, y así lo van haciendo a irse a los que están como más caracterizados defensores del virrey. De modo que cuando llega la votación, la inmensa mayoría vota contra el virrey. Y se nombra una junta para el día 24, que se va a jurar el día 24. También acá hay otra historia falsa, que dice que esa junta fue una mentira, un fraude del Cabildo. No fue ningún fraude, se ajustó exactamente a lo que se había votado. Se resuelve que Cisneros sea como presidente de la Junta, no ya como virrey. Y se le asocian 4 miembros: Castelli y Saavedra, es decir, un militar y un letrado, el padre Nepomuceno Solá por el clero y José Santos Inchaurregui por el comercio. Es una junta corporativa que juran con la aquiescencia de todo el mundo. Pero dicen los historiadores, dice Mitre, eran dos tontos, Castelli y Saavedra, porque no se dieron cuenta de que en esa junta iban a perder, porque el Santo Inchaurregui y el padre Solá iban a votar con el virrey, iban a quedar siempre 3-2. El tonto es Mitre, porque Inchaurregui y Solá habían votado contra el virrey, luego nunca iban a seguirlo al virrey, iban a ser 4-1. Entonces ellos sabían bien de lo que se trataba. No es por la composición de esta primera junta que se va a terminar con ella, sino por una argucia de Leiva. Leiva es el tipo más astuto que hay en Buenos Aires. Y entonces recuerda, dice, al virrey lo hemos sacado como virrey, pero entonces no había división de poderes, sino división de funciones. Había 4 principales funciones o dignidades: la política, que era el virrey; la económica, la superintendencia de Real Hacienda; la justicia, la presidencia de la Real Audiencia, y me falta una, guerra, con la comandancia de armas. Sí, me faltaba nada más que lo principal, y la causa por la cual se desobedece a la Junta. Entonces dice Leiva, Cisneros ha renunciado a la parte política, ya no es más virrey, pero sigue siendo superintendente de Real Hacienda, presidente de la Audiencia y comandante de armas. Es un invento de él, y se lo hace notificar a los otros miembros. Y ahí sí, claro, Saavedra y Castelli dicen, no, pero de ninguna manera. El virrey terminó en todos sus cargos. Y no vamos a admitir, sobre todo, que se siga al frente de las armas, que es lo que decide todo. Por eso ellos renuncian, lo siguen Solá y Santos Inchaurregui, y entonces hasta el propio Cisneros tiene que renunciar. Y viene la designación de la Junta del día 25, sobre la que también se ha mistificado y se ha mentido a placer. No hace poco lo escuchaba a este periodista que tiene nombre de Ananá o algo así, no sé si es un apellido o un apodo, le dicen Piña, no sé si es un golpe, lo que más. Él repite la misma monserga de que allí en la plaza la multitud, que nunca estuvo, decide que estos son los nombres, y le pasa los nombres de la nueva Junta al Cabildo. No, le llevó toda la noche a Feliciano Chiclana a elaborar esa Junta, porque va a tratar de que estén representados los 3 grupos principales: el de los patricios, el de los letrados y el de Álzaga, para que Álzaga también participe del nuevo gobierno. Y entonces los cargos de la Junta no son como un cajón desastre, como nos lo han enseñado, que lo mismo da que venga uno u otro, no, van por orden. Presidente, Cornelio Saavedra; primer vocal, Juan José Castelli; segundo vocal, Manuel Belgrano, que no está por accidente, porque Belgrano era del Partido de los Letrados, pero también era auditor de patricios, es decir, funcionaba como elemento de unión entre los dos partidos. Luego vienen 2 partidos de los patricios, Miguel Ascuénaga y el padre Alberti, y luego 2 por Álzaga, estos 2 comerciantes, Larrea y Mateu.
Así se integra la primera junta. Y como faltaban, entonces se crean estos dos secretarías y se le da a la primera secretaría a Paso, que es del Partido de los Letrados, y la segunda secretaría a Moreno, que es del partido de Álzaga. Y se la lleva a la mañana esta lista, se la Cabildo, para ahorrarle la tarea. Ahí podemos hablar de revolución, porque es el único acto que se sale de la ley. El Cabildo había sido autorizado por el Cabildo Abierto, el Cabildo Ordinario, había sido autorizado por el Cabildo Abierto a nombrar él el gobierno. En cambio acá le van con el dato de que estos son los que van a gobernar. Eso es un acto revolucionario. ¿Y quiénes van? Según las actas, van representantes del pueblo. ¿Y quién es el que habla ahí por el pueblo? El comandante Martín Rodríguez, que es del regimiento de Húsares. Bueno, le deja la lista. Y entonces empieza toda esta argucia de Julián de Leiva, que es digna de ser contada porque es realmente una picaresca. Dice Leiva, bueno, muy bien, la junta esta, sí. Pero ¿y esto quién lo pide? El pueblo. Ajá, el pueblo. Bueno, ¿por qué no me traen una lista de los vecinos que piden esto? Bueno, se retiran Martín Rodríguez y los suyos. ¿Y qué hacen? Se van al regimiento de Patricio. Le dicen a un muchacho, hay un subteniente Pombo de Otero, empieza a escribir. Entonces viene la lista de los representantes del pueblo, que si me dan un minuto la voy a leer. Dice así: los vecinos, comandantes y oficiales de los cuerpos voluntarios de esta capital de Buenos Aires, que abajo firmamos, y a nombre del pueblo, piden la instalación de la Junta. ¿Quiénes son los vecinos? 1. Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, comandante del batallón de infantería número 3, Arribeño. 2. Esteban Romero, comandante del segundo batallón de infantería Patricio. 3. Bernabé de San Martín, mayor del batallón de artillería Volante. 4. Martín Rodríguez, comandante del escuadrón de caballería Húsares del Rey. 5. Florencio Terrada, comandante del batallón de infantería Granaderos de Fernando VII. 6. Juan José Viamonte, mayor del primer batallón de Patricio. 7. Vicente de Carvalho y Goyeneche, capitán del regimiento de Dragones. 8. Esteban Hernández, comandante del cuerpo de Blandengue. 9. Gerardo Estevichac, comandante del batallón de artillería Volante. 10. Pedro Ramón Núñez, comandante del escuadrón de Húsares. 11. José Merelo, comandante del batallón de infantería Andaluces. 12. Juan Ramón Balcarce, mayor del escuadrón de Húsares. Y así siguen adelante hasta formar 258 vecinos muy respetables. Ese es el pueblo que quería saber de qué se trata. Claro, era suficiente como para que Leiva se tranquilizara, pero Leiva era un chicanero de primera. Entonces recibe esto y dice, bueno, pero ¿por qué no vienen acá al pueblo, a la plaza? Ya se le había pedido que lo trajeran en papel sellado, ahora quería que aparecieran ahí. Y nuevamente, con buena voluntad, Martín Rodríguez y los suyos se retiran. Y buscan que vayan a la plaza, pero ¿quién va a ir? Los oficiales estos, ¿no? Entonces pasa el rato y claro, no aparece nadie. Entonces sale Leiva a la plaza y dice, ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? No hay nadie. Y él los trata con sorna. Se pasa de vivo, en una palabra. O como se dice vulgarmente, se pasa de rosca. Porque entonces le responde Juan Ramón Balcarce, que está ahí como pueblo, y le dice, mire, ya usted ya ha hecho mucho, ¿no? Si quiere saber dónde está el pueblo, tocamos general en los cuarteles y en 5 minutos los tiene acá el pueblo. Ahí entendió la antífona Leiva y se terminó el asunto y se nombró la Junta. Es decir, la revolución del 25 de mayo la hicieron las Fuerzas Armadas. Y tanto es así que pocos días después, el 28 de mayo, en la Junta Provisional, a nombre del rey don Fernando VII, se dirige a los capitanes y jefes comandantes de la guarnición de Buenos Aires y les dice, les agradece la instalación de este gobierno que le han dado las Fuerzas Armadas. Por eso hay un error cuando dicen los militares que el ejército nació con la patria. No, la patria nació con el ejército, porque fueron las Fuerzas Armadas las que instalaron la Junta de Mayo. Claro, eso no se puede decir hoy, no lo vayan a grabar, porque dice el mismo comunicado que por siempre se deberán respetar a las Fuerzas Armadas en la Argentina.
Bien, ese es el suceso de mayo de 1810. ¿Qué finalidad tuvo esto? Está en la circular del día 27. No hay que andar haciendo muchas vueltas, preguntándose a ver si este historiador dice esto, el otro historiador nada. En el registro oficial de la República Argentina está la circular. ¿Qué es lo que dice? Lo que les he venido explicando. Que el rey está preso, que no hay regente, que el gobierno de España no tiene autoridad para gobernarnos, que la regencia es totalmente usurpadora, que está el peligro de que nos entreguen a los ingleses o a los franceses y que por eso se establece esta autonomía con la Junta Provisional a nombre del rey. Y en la otra cláusula es el respeto absoluto por la religión católica. De modo que el gobierno de Mayo no es liberté para nada, es un gobierno que reproduce las instituciones hispánicas, es un gobierno de la autoridad, es un gobierno confesional, legal, legítimo. No hay allí ninguna insubordinación social ni cultural, porque a medida que los liberales iban inventando, terminaban haciendo que la Revolución de Mayo se hizo contra Cervantes o Lope de Vega, ¿no es cierto? Sí, contra la cultura española. No, es perfectamente hispánico en el orden de la tradición cultural de nuestra patria. Y por eso mismo debemos reconocerlo y aplaudirlo y felicitarlo. No tenemos para qué ocultar nada de Mayo. Sí debemos distinguir perfectamente Mayo de lo que pasa a partir de julio, cuando en esta junta los dos jefes del Partido de los Letrados son comisionados, uno al Paraguay y el otro al Alto Perú. Castelli va al Alto Perú, Belgrano va al Paraguay. Se muere el padre Alberti y es reemplazado por uno de los letrados, Nicolás Rodríguez Peña. Uno de los del Partido de los Patricios, Ascuénaga, por celos, envidia, se pasa al Partido de los Letrados. Álzaga decide no participar de la revolución, entonces los alzaguistas de la Junta se pasan al Partido de los Letrados. Consecuencia, en pocos meses, Saavedra queda uno contra todos los demás que forman el antiguo Partido de los Letrados, que pasa a llamarse Partido Morenista, porque el jefe de esto es un hombre muy especial, de una psicología muy especial, es un paranoico que se llama Mariano Moreno, y como tal, como es una personalidad normal, arrolla a los demás, y empieza por declarar una guerra a muerte a todos los que se opongan a sus dictados, que esto es increíble. Acá se pasa también con muchísima bondad sobre todas las ordenanzas de pena de muerte que declara en pocos meses Mariano Moreno. Por ejemplo, estas instrucciones que le manda a Manuel Belgrano en la expedición al Paraguay. Todos los jefes del 22 de septiembre de 1810, todos los jefes de cualquier partido o columna que hostilizasen a nuestras tropas serán arcabuceados. Sacará del Paraguay todos los vecinos sospechosos y morirán el obispo, el gobernador y sus sobrinos con los principales causantes de la resistencia. Belgrano dice, esto yo no lo aplico. Entonces le insiste con nuevas instrucciones de noviembre de 1810. Todo europeo que se encuentre con arma en los ejércitos de Paraguay y Montevideo deberá ser arcabuceado, bien se tome en función de guerra o por cualquier otro motivo. En toda la banda oriental del Paraná no debe quedar ningún europeo. Vuestra Excelencia ejecutará puntualmente esta providencia, debiendo estar entendido que la Junta no deja lugar a la compasión o a la sensibilidad, sino que lo constituye en un ciego ejecutor de esta medida. Bueno, le ordena lo mismo a Ortiz de Ocampo, que ha ido a Córdoba. Ortiz de Ocampo le ordena que fusile a Liniers. Se niega Ortiz de Ocampo. Entonces él propone que a Ortiz de Ocampo lo fusilen. Esta nota a los cabildos del interior. La Junta cuenta con recursos efectivos para hacer entrar a sus deberes a los díscolos. Hoy día es tan peligrosa esa situación en los pueblos. Los perseguirá y hará un castigo ejemplar que escarmiente y aterre a los malvados. Esa es la literatura del decreto de la Junta 31 de julio. Toda persona que vierta especies contra la Junta o se sorprendiese correspondencia con individuos de otros pueblos será arcabuceado sin otro proceso que el esclarecimiento sumario del hecho. Manifiesto de la Junta, 9 de septiembre de 1810. Todos los hombres tienen un interés individual en el exterminio de los malvados. Solo el terror del suplicio puede servir de escarmiento a los cómplices. Y siguen así los decretos, arcabuceados. Ya no se usaban los arcabuces, se usaban fusiles. No lo sabía Moreno, pero sí lo que sabía es que quería ser el émulo de Robespierre.
y como era una personalidad avasalladora, los avasalló a los otros miembros de la Junta, usurpó el cargo, hasta que en un momento dado todos reaccionan y lo echan. Pero mientras tanto ha procedido a que en el Alto Perú se predique la mayor irreligiosidad, se predique desde los púlpitos contra Cristo, se quemen cruces, y desde entonces perdemos, y se incita a Belgrano a la guerra con Paraguay, y desde entonces perdemos el Paraguay. Esas son todas cosas que le debemos a don Mariano Moreno. Es decir, que en el poquísimo tiempo en que actuó, hizo todo el mal que pudo. Lo principal que hizo fue fusilar a don Santiago de Liniers, el héroe de la Reconquista. El Moreno había sido secretario de la Junta que intentó poner Álzaga en 1809. Liniers ni lo procesó, lo dejó en plena libertad. Bueno, resulta que Liniers quiso resistir la instalación de la Junta. Él ordenó que por eso se lo fusilara a Liniers. Ortiz de Ocampo decidió que no y lo mandó a Buenos Aires. Enojadísimo, Moreno manda una tropa para que intercepte el paso de los que vienen llevando a Liniers hacia Buenos Aires, cosa que se produce en Cabeza del Tigre, en Cruz Alta, el límite entre Santa Fe y Córdoba. Y allí se produce el cambio de tropa, y allí lo fusilan a Liniers y a sus compañeros, salvo al obispo Orellana, que también había ordenado Moreno que se lo fusilara. Tenía especial predilección por fusilar obispos, que a veces no está nada de mal, ¿no? Pero lo importante es esto, que lo descubrió mi profesor Federico Ibargüen en parte, y yo lo he podido completar. Moreno lo hace porque Lord Stranford, desde Río de Janeiro, le ha escrito diciéndole que en el Río de la Plata hay un personaje que es enemigo de la corona inglesa, y que si el gobierno del Río de la Plata quiere quedar bien con Inglaterra, lo que tiene que hacer es suprimir este personaje, porque eso es un peligro, ese hombre. Es decir, no dice Liniers, pero da toda la descripción del héroe de la Reconquista. Y de inmediato Moreno ordena entonces la muerte de Liniers. Pero eso se sabía. Lo que mi aporte es lo siguiente: el que va es Domingo French, un hombre muy partidario de Moreno, con un piquete de un grupo de húsares. Lo que no se sabía es que los 50 húsares que manda French son ingleses, eran presos ingleses que estaban desde la segunda invasión, que habían quedado en Buenos Aires. Los selecciona Moreno para que sea realmente la venganza de los británicos. Ellos van a fusilar a Liniers, no los criollos. Bueno, ese y otros actos de Moreno lo presentan realmente como un usurpador. Y resulta que en las historias liberales lo encontramos con Moreno como el numen de la Revolución de Mayo. Y andamos averiguando en sus escritos, a ver si alguna vez... Los escritos de él son de absoluta servilismo hacia el rey, nuestro adorado Fernando VII. Nunca él proclama ni por asomos la República. Políticamente era monárquico y de Fernando VII. Ideológicamente era jacobino de la Revolución Francesa y económicamente partidario de Inglaterra. Dividía sus amores de esa manera, pero básicamente era una personalidad normal. Bueno, se deshacen de Moreno y la revolución aparentemente se encamina. Pero él le ha dicho a Saavedra antes de partir: yo me voy, pero la cola que voy a dejar va a ser muy larga. Tenía razón, es muy larga y llega hasta hoy, cada vez más, porque efectivamente a poco sus partidarios, los de la Sociedad Patriótica, se apoderan del gobierno por el primer triunvirato, que tiene que ser terminado por San Martín y los suyos. Luego se instalan en la Asamblea del año 13 y con Alvear llegan nuevamente al gobierno, con Monteagudo y Alvear. Es el gobierno de los liberales. Por eso hay cierta base para pensar que el ciclo de la Revolución de Mayo estuvieron los liberales. Sí estuvieron, pero no el 25 de mayo. Y no tuvieron a discreción los gobiernos patrios. Por ejemplo, la famosísima Asamblea del año 13, maravillosa asamblea, que no se animó a decretar la independencia como le pedían San Martín y Artigas, pero hizo cosas muy importantes. Por ejemplo, establecer el bautismo con agua templada para evitar los espasmos. Estableció el número de monjas que había que tener en cada convento. Cosas fundamentales.
y sobre todo estableció la dictadura de Carlos de Alvear. Bueno, esta es una larga síntesis, me he excedido en el tiempo de atención que pueden ustedes dispensarme. Podría hablar de muchísimas otras cosas que se vinculan a este proceso de Mayo, proceso que merece nuestro respeto y nuestra admiración en tanto que Mayo, porque se hizo legalmente, pacíficamente, armoniosamente, juntando todas las fuerzas. Como bien lo dirán historiadores europeos, si esto hubiera seguido así y no hubiera habido esta lucha que inician los liberales, indudablemente que el Río de la Plata hubiera tenido otro destino y otra hubiera sido la suerte de nuestro país. Pero como ellos van a provocar de inmediato la división, nuestro país se va a vivir en esta pugna de odios y de divisiones que también sigue hasta el día de hoy. Pero el inicio, el origen, es perfectamente defendible y eso es lo que he intentado presentarles a ustedes. Nada más. Si el profesor quiere y hay un tiempito, se puede dedicar a las preguntas, algunas preguntitas, porque ya es como tarde. ¿Sí? Yo quería preguntarle si hay alguna documentación a favor o en contra de eso que anda circulando por allí, de que a Moreno no se murió de muerte natural, sino que lo mandaron a asesinar. Sí, no hay ninguna, eso son historietas. Los dos secretarios de Moreno eran su hermano Manuel y Tomás Guido. Ellos no dicen en absoluto que hubiera sido envenenado ni cosa por el estilo. Era un hombre enfermo que padecía una cardiopatía muy profunda y apenas se embarca empieza a sentirse mal y probablemente un remedio que le da el capitán le agudiza la situación, pero era nada más que un remedio digestivo, no lo iba a matar eso en modo alguno. Él muere por sus propias causas y estos dos que son sus adictos, sus secretarios, no dicen ni dijeron nunca que hubieran sido asesinados, ¿no? Sí, en torno a la esposa de Moreno, para vindicar la memoria, que entonces nadie la vindicaba, se inventa esta historieta de que había sido asesinado. En realidad, el que quería asesinar a Saavedra fue Moreno. Se metió en el Regimiento América que dirigía French y desde allí, disfrazado de fraile dominico, desde allí quiso levantar a las tropas contra la Junta. No pudo porque las tropas no le respondieron. Entonces pide ser enviado como embajador al Reino Unido y se lo conceden y en eso va y bueno, como digo, se muere en el viaje. Y entonces hay toda esta parte de la mitología, ¿no?, de que se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego, o como dijo el padre Castellani, se necesitaba tanto fuego para calentar tanta agua. Pero lo otro son historietas, se han hecho porque ahora se han dedicado a ver los amores de Moreno con su mujer y todo ese tipo de cosas. Yo la verdad que ese tipo de historias no las leo, así que no le puedo decir qué dice ese libro. Gracias. Pero no hay ningún documento. Buenas tardes, doctor. Sí. Yo quería felicitarlo antes que nada por su claridad y erudición en todo lo que expuso. Y me quedó, como se dice vulgarmente, picando algo. Usted decía que en Chile actualmente la gente promete. ¿Qué pasaría si acá nuestros diputados y senadores juran? Sí, un ejemplo para seguir. Y usted hizo una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Quién puede pensar que si uno jura puede ser perseguido? Y yo se la voy a contestar humildemente, no viene estrictamente al caso de hoy, pero usted en algún momento lo tocó tangencialmente. Los únicos que han jurado defender la patria y su bandera hasta perder la vida son los militares, y esos sí son perseguidos en la Argentina hoy por hoy. Simplemente quería acotarle esto. Sí, no todos los militares, le diría yo, sino aquellos como el teniente Esteves en Malvinas,
que siendo herido 3 veces, insistió allí en Darwin y anticipaba a su padre que iba a morir allí en defensa de la bandera. Siquiera ese ejemplo hubiera cundido, y este señor Mario Menéndez, que nos dirigió también allí, en lugar de lustrarse las botas y firmar la rendición antes de haber solicitado permiso para firmarla, hubiera muerto al pie de la bandera. Hay militares y militares. Pero murió Piola, Paiva, muchos otros en la otra guerra. Sí, eso en la guerra antisubversiva. Pero le digo, muchos militares tuvieron en Malvinas la ocasión de cumplir con el juramento de seguirla hasta perder la vida. Giachino, y hubieron muchos. Sí, claro, Giachino es uno de los que cumplió el juramento. Sí. Doctor, una pregunta. Con respecto al tema de Moreno, usted dice que Moreno tiene una personalidad avasallante y paranoica. Eso dice Vicente Fidel López, no yo. Yo lo repito porque me parece exacto. Cuando cita el autor Fidel López, una consulta, con respecto a la Junta de Gobierno, cuando Moreno da esas órdenes de arcabucear, fusilar, inclusive a Liniers, y tantas órdenes, digamos, que son inclusive descabelladas, sobre todo por el momento histórico, el tipo de población, o sea, a mandar a arcabucear los obispos y demás, hacer un pueblo tan religioso. ¿Cómo Moreno, digamos, avasalla, digamos, esa primera Junta de Gobierno? ¿Lo hace, digamos, psicológicamente o cómo estratégicamente se conoce cómo se mueve dentro? Porque no, hay que suponerlo, por la experiencia de tantos tiranos de la historia que se han impuesto de esa manera, porque tienen una personalidad que se impone a los demás. Son estas personalidades anormales que tienen esa fuerza psicológica, y los demás, las personas normales, se quedan apabullados. Los miembros, lo dice Mateu, la mejor de las memorias de los miembros de la Junta es la de Mateu. Mateu era seguidor de Moreno, pero él dice, no sabíamos qué hacer con este hombre, porque los dominaba psicológicamente, y les proponía cosas que eran descabelladas. Sí, por ejemplo, que todos los que fueran sorprendidos entrando de contrabando mercaderías a Buenos Aires fueran arcabuceados. No conocía otra pena que la de la muerte, porque eso se arregla a veces con una multa, ¿no? Pero no, pena de muerte. Y los de la Junta firmaban, y en la Junta va hasta el propio Saavedra, todo, hasta que todos reaccionan, pero necesitan como tomar impulso, porque no es el único caso que ha sucedido. Robespierre, que era el modelo de Moreno, fue así también, le tuvieron que meter una cinta plástica en la boca, porque si no, los demás miembros de la convención no sabían qué hacer con él. Él hablaba y los seducía. Hay ese personaje de la tipología política universal, que en este caso se aplica perfectamente. El que lo describió primero, después lo hicieron varios otros, Ramos Mejía, el médico, se explaya largamente sobre esto, pero el primero fue Vicente Fidel López, y Vicente Fidel López se basa en un relato que le ha hecho el padre, don López y Planes, ¿no? Don Vicente López y Planes. El López y Planes estaba en el Cabildo Abierto, y de repente en la butaca de él siente que hay una persona que está metiéndose detrás de la butaca, se da vuelta y lo ve a Moreno ahí. Y le dice, pero doctor Moreno, ¿qué está haciendo? Dice, es que me quiero esconder porque nos van a ahorcar a todos. ¿Pero de qué está hablando, doctor? Le dice, ¿de dónde sacado? No van a ahorcar a nadie. No, usted no sabe, pero nos van a ahorcar a todos. Es el perseguidor. Es típico del paranoico esa ventaja. A nadie van a ahorcar allí. Pero a él se le había ocurrido eso. Por eso sale de ahí, y ¿saben lo que hace? Esto lo descubrió un historiador religioso. Fue a la audiencia y registró su disidencia con lo que se había resuelto en el Cabildo Abierto, para ponerse a salvo de que no lo fueran a ahorcar. El paranoico se siente perseguido y en consecuencia persigue. Entonces, asumimos entonces, o sea, que siendo Moreno el secretario, digamos, la primera junta, digamos, ordena, o sea, o por lo menos tiene la anuencia de la primera junta para hacer estas órdenes. Sí, de julio a noviembre la Junta es un desastre porque se deja llevar por este hombre. Es así nomás, y hay que señalarlo, porque todos los actos de él van
por ejemplo, le niega al interior su representación. En el Cabildo se había dicho gobierno provisional de Buenos Aires hasta que se reúna el de todos los cabildos. Él se niega a eso, rechaza la representación del interior. Cada acto de él es reprobable. Incluso se ha presentado siempre en los colegios el famoso decreto de supresión de honores. Es una maravilla. Nunca se ha hecho un decreto con tantos considerandos. Ocupa 3 páginas del registro oficial. Es un despropósito. El que lee eso dice, esto lo ha escrito un loco. Porque de lo que se trataba es que en el regimiento de patricios se habían reunido para hacer un banquete para festejar la victoria de Suipacha. Y tomaron de más. Y había un capitán llamado Duarte que se emborrachó un poquito. Entonces se levantó, hizo un brindis por el emperador de América, que era Cornelio Saavedra, que estaba ahí. Y bueno, eso fue todo. Moreno se entera y entonces dicta este decreto de supresión de honores, que es algo digno a veces de leer, porque es una radiografía de él, ¿no? A ver si lo encuentro. Porque dice: que ni ebrio ni dormido un patriota puede dar estos honores al presidente de la Junta, ¿no? A Saavedra. Pero el articulado es extensísimo y en parte es como hacen estos anormales. Parte es de un loco, pero parte también es de un astuto, porque le saca todos los poderes al presidente de la Junta y se los pasa al secretario, que es él. Pero hay que ver estos. Por ejemplo, artículo 7: se retirarán todas las centinelas del palacio, dejando solamente las de las puertas de la fortaleza. 8. Se prohíbe todo brindis, viva o aclamación pública en favor de individuos particulares de la Junta. 9. No se podrá brindar sino por la patria, por sus derechos, o por objetos generales concernientes a la pública felicidad. Es decir, uno no puede brindar por la suerte de un hijo. 10. Toda persona que brindase por algún individuo particular será desterrada por 6 años. 11. Habiendo echado un brinde don Atanasio Duarte, con que ofendió la probidad del presidente y atacó los derechos de la patria, debe perecer en un cadalso. El borrachín por... 12. No debiendo confundirse nuestra milicia con la milicia mercenaria de los tiranos, se prohíbe que ningún centinela, porque él había ido al convite y no lo dejaron pasar, después lo dejaron, pero el centinela que no lo conocía no lo dejó pasar. Entonces dice que ningún centinela impida la libre entrada en toda función o concurrencia pública y los ciudadanos decentes que la pretendan. El oficial que quebrante esta regla será depuesto en su empleo. 13. Las esposas de los funcionarios públicos no disfrutarán de los honores de las armas ni demás prerrogativas. 14. En las diversiones públicas de toros, óperas, comedias, no tendrá la Junta palco ni lugar determinado. 15. No habrá cojines sitial ni distintivo de los individuos de la Junta en los templos. Y siguen, ¿no? Yo me pregunto si esto de los cojines también otros almohadones, si entraban en esas cosas de las riñas de gallo, en fin, podría haber seguido mucho extendiéndose sobre los honores. Bueno, pero lo cierto es que Marcos Balcarce le pregunta, entonces, dígame, señor, ¿cómo hacemos para dar a los centinelas la orden para saber qué se trata esto de persona decente? Y entonces, respuesta de Moreno: se reputará decente toda persona blanca que se presente vestida de frac o levita. Bueno, ese es don Mariano Moreno, que está, por supuesto, todo lo de él tapado por esta tergiversación de la historia que hacen los liberales. Incluso le hacen el monumento porque escribía mucho en la Gaceta. Doctor, si podría explicar un poquito más por qué no inciden las teorías de Suárez en los sucesos de mayo. ¿Suárez? Sí, del padre Francisco Suárez. Porque creen que esto del contrato entre América y los reyes de la corona de Castilla se basaba en una razón ideológica o social o cultural, y no,
Es un acto administrativo que hace Carlos V con los adelantados americanos. Entonces no se trata de un contrato intelectual, ya sea el de Rousseau o el de Padre Suárez, que se han dividido durante muchos años en Buenos Aires la historiografía para ver unos que decir que era Rousseau, otros que Padre Suárez. No, ni uno ni otro. Esto es un acto administrativo de puro derecho, del derecho administrativo hispano. No tenía necesidad, no importa. Tal vez el padre Alberti le había leído al padre Suárez, y Rousseau seguro había sido leído por Moreno, que dicho sea de paso, él hace editar por el Cabildo el contrato social. Y las almas pías dicen, pero bueno, él no era muy antirreligioso porque sacó la última parte del contrato social de Rousseau donde habla peste de la Iglesia Católica. Sí, pero todo el libro es contra la religión. Es el libro más irreligioso que se haya escrito nunca. Entonces, eso lo hace publicar. Bueno, apenas cayó Moreno, el Cabildo dice, como esto es un libro nefasto, manda a retirarlo de todos lados y quemarlo. Eso no lo recuerdan. Bueno, vamos terminando. Le damos un fuerte aplauso al profesor por haber asistido.